estás, Leonardo? Muy buena semana. Qué alegría poder volver a grabar este podcast ya a un ritmo normal. ¿Esto qué puedo decir? ¿Qué opinas de este episodio? Bueno, la verdad es un tema que me llamaba la atención bastante desde hace un buen tiempo. Creo que es uno de los temas que habíamos propuesto inicialmente para la temporada 1. Obviamente ya hemos priorizado, hemos jerarquizado y hemos determinado que este episodio quede para la temporada 2. Sin embargo, sí estoy emocionado porque es un tema del que quería hablar hace rato. Tengo experiencia en esto. Es algo que he investigado en distintas oportunidades y bueno, me alegra también que hayas propuesto que en esta ocasión lo conversemos. Sí, a ver, supongo que luego se va a ver en el título, pero lo que estamos hablando, de lo que queremos hablar, es respecto a las finanzas de pareja. Es un tema bastante amplio, entonces justo que estábamos poniéndonos de acuerdo para poder ir viendo, bueno, para poder delimitar este episodio, nos dimos cuenta de que estuvimos tocando algunos temas en común, pero también vimos de que, gracias a Dios, cada quien tiene como que sus propias diferencias, entonces no va a ser un episodio en el que solamente digamos sí, sí estamos de acuerdo, sino van a haber datos y vamos a estar viendo también lo factible que es. Como siempre mencionamos, este es un mundo, entonces realmente, como el episodio pasado, van a haber muchas personas que se van a identificar, que tal vez lo encuentren útil, hay personas que van a decir que no están de acuerdo porque tienen un tipo de vida muy diferente, entonces siempre va a ser bienvenido todo comentario respecto también para poder enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Ajá. Yo no quiero iniciar precisamente con datos, pero sí valga señalar que, bueno, aproximadamente un tercio de los divorcios y las rupturas de relaciones de largo plazo, un tercio aproximadamente son causados por problemas financieros. Eso no significa explícitamente que no haya dinero, no estamos diciendo que un tercio de las separaciones sea por pobreza, o sea, solamente por problemas económicos, sino que esto incluye a aquellas personas quienes no se pongan de acuerdo en pareja respecto a la distribución de gastos en su relación. Y esto da lugar a otros conceptos como el de la infidelidad financiera, por ejemplo, que es cuando uno de los dos gana más de lo que en realidad le dice a su pareja, o como, por ejemplo, cuando tienes una diferencia contractual, por ejemplo, en un prenup, las parejas que tienen acuerdos prematrimoniales, versus ya lo que te dice la ley de que no, los gastos son 50-50, bolsa común, y eso da lugar a luego problemas al momento de generar un divorcio o una separación. Entonces, arranco con esto de señalar que un tercio de los divorcios son causados por problemas financieros para señalar y enfatizar en la importancia de determinar como pareja cómo van a gestionar sus gastos. Desde una primera cita hasta ya una relación consolidada luego del primer mes, hasta aquellas parejas quienes están viviendo juntas sin estar casadas, o aún incluso, claro, cuando ya llegas a la etapa del matrimonio. Sí, de hecho, en realidad, por lo que yo estaba viendo, era un 70% de parejas que habían informado de que el dinero era una de sus principales fuentes de conflicto. Sí, conflicto sí, la cifra es No divorcio, pero sí, pero conflicto aún sí. entre las parejas que no se divorcian, no quita de que, o sea, de ese 33% que tú mencionas, todavía en el resto de la torta hay un 70% de parejas que están presentando problemas respecto al dinero. Y seamos honestos, digamos, en los sistemas que estamos viviendo, aunque no son capitalistas, pero sí es cada vez muchísimo más complejo, conforme van avanzando de generaciones, el poder tener ciertos activos, tu casa, tus terrenos, tus autos. Entonces, obviamente el dinero se va haciendo cada vez más conflictivo. Antes era muchísimo más normal poder independizarte antes. Sí. Hoy en día es necesario irte con un roommate a un apartamento si ya quieres vivir solo. Entonces, obviamente esto también va a repercutir en la vida en pareja. Sí, correcto. Y sí, es cierto, el porcentaje de parejas quienes experimentan algún roce o conflicto por temas de dinero es considerablemente mayor. La verdad es que acá también hay una diferencia significativa entre lo que era antes y cómo funcionan las cosas hoy por hoy. Si ves cuando se establecen las leyes que todavía rigen el tema de las parejas con esta lógica de 50-50, bolsa común, y que cuando te divorcias pues cada quien se queda con la mitad, vienen de una lógica anterior, considerablemente mucho más antigua, en la cual sí tenías este dinamismo de pareja, en la cual se espera o se estima que cada quien aporte precisamente con una mitad. Obviamente las leyes incluso
de antes, mucho más antiguas, tenían una preconcepción de que no, que uno de los dos era el breadwinner, el que traía el pan a la casa. Y bueno, esas ya son otras lógicas de las cuales podríamos hablar en otro momento. Pero la ley hoy por hoy te dice que los ingresos son comunes, las expensas son comunes, las deudas inclusive son comunes, y eso ha generado igual muchos conflictos en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de los préstamos para universidad, para estudios y demás. El tema de tratar de generar una distribución igualitaria en gastos y en ingresos y demás, de repente en muchas ocasiones no terminar de reflejar una realidad sociocultural que ha ido cambiando bajo distintas dinámicas, ¿no? De repente tendrás unas u otras parejas en las cuales dirás, no, aquí no pone cada quien la mitad, sino que cada quien cubre lo suyo. Y es muy diferente que cubramos los gastos 50-50 versus que cada quien cubra sus propios gastos según su propio consumo. Yo creo que sería bueno un ejemplo, porque de hecho habíamos hablado de este modelo en video. Es decir, si yo gano 60 o no sé, 50 y mi pareja tal vez gana más o menos, vamos a decir que gana 70, entonces tenemos un fondo común de 130. Sí. De esos 130 nosotros vamos viendo los gastos y, por favor tú termínalo porque creo que aquí puedo equivocarme, pero era básicamente, ok, entonces no es que vamos a cubrir 50-50 porque cada quien tiene que poner, no sé, 40, ¿no? Ajá. Sino de que cada quien pone conforme lo que gana. O aquí me puedes corregir. En realidad depende, es que son 5 los modelos más comunes, según pude revisar con Harvard Business Review y otras varias revistas y varias revistas científicas, obviamente, por si acaso. Voy a señalar estos temas de distribución más adelante en el episodio, pero si gustas puedo dar un adelanto ahora. A ver. Los 5 métodos más comunes de distribución son el de bolsa común, que era tradicional en generaciones pasadas, vale decir que tú ganas 100, yo gano 100, los dos ponemos el 100% de nuestro dinero en una bolsa común, y de esa bolsa común se van distribuyendo todos los gastos. La otra lógica es la de mitad-mitad, 50-50. Valga decir que si gastamos $1,000 en pareja, cada uno pone 500. No importa si yo gano 800, tú ganas 600, o yo gano 700, tú ganas 1,000. No importa, cada uno pone la mitad de los gastos totales. La tercera opción es de forma ponderada sobre el porcentaje total de la pareja. Valga decir que si, digamos, tú ganas, ¿cómo era? $800, digamos, tu pareja gana 500. En total estamos hablando de que ganan 1,300. Eso quiere decir que tú ganas el 61.53% del total y tu pareja gana el 38.47%. Estos porcentajes se aplican al total de gastos, ya no al de ingresos. Si digamos en común, en pareja gastan $1,000, tú pondrás 615 y tu pareja 384 aproximadamente. Eso es de forma ponderada respecto a los ingresos totales. La otra alternativa, que es la que yo recomiendo, y de hecho es la que en el largo plazo demuestra mejor margen de ahorro, tanto por persona como por pareja, es que cada uno ponga un porcentaje de su sueldo de forma estricta. O sea, no importa cuánto ganas, pones el 50% de tu sueldo. Yo gano 1,000, mi pareja gana 1,200, no importa. Cada uno pone el 50% de su sueldo. Ya. Eso va a una bolsa común que va para gastos comunes. Eso asumiendo de que el 50% de ambos es suficiente para cubrir los gastos. Ahí tenía un punto interesante que de hecho también quiero tocar más adelante. Lo que te dice este cuarto modelo es que vivas de acuerdo a tu realidad socioeconómica. Si tu bolsa común entre los dos suma 700, vives con 700. Si tu bolsa común, 50 lo tuyo, 50 lo mío, llegas a 2,000, vives con esos 2,000. Pues que ahí me interesa, y perdón si te estoy quitando el formato. Claro. Pero, ¿qué tan realista es hacer eso? Porque uno también estaba viendo, el 40% de las parejas no discuten sus planes financieros antes del matrimonio. Ajá. Entonces, desde ella tenemos un problema. ¿Por qué? Porque también está, o he averiguado de que existe este dogma, este prejuicio de que, ok, si empiezas a hablar de dinero, entonces, porque ya es más tacaño. Y también depende mucho cómo has vivido tu dinero, porque es muy diferente a una persona que empieza a tener dinero, pero que no tenía mucho siendo niño, a una persona que siempre ha estado acostumbrada a despilfarrar, digamos. También depende mucho cómo se te ha criado, digamos. No estoy diciendo de que solamente son mujeres, estoy dando un ejemplo, pero ¿qué pasa si me llego a casar con la típica chica, o no la típica, pero una chica de que sus papás la criaron como la princesa de la casa, todo se tenía que dar ya, entonces, ¿cómo le voy a decir? Oye, tenemos que vivir según esto y tenemos que dar
no podemos gastar más de esto. Y si queremos un lujo, queremos esto, no, ni mierda. Entonces ya empieza a haber algún roce antes de poder llegar siquiera a una planeación. Sí. Ahora también hemos hablado de esto en uno de nuestros primeros episodios de en dobles estándares, de cómo hay chicas de que, ok, no solamente quiero a un chico que venga, no sé, que tenga estas características físicas, pero también tienen que ganar X o mínimo X monto de dinero. Sí. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezas a hablar de presupuestos es porque sabes de que tu presupuesto o tus ingresos van a ser limitados. Entonces, ergo, tienes que limitar tus gastos en función al ingreso. Sí y no necesariamente. O sea, acá dos cosas. Uno, es muy cierto que sí, las parejas deberían hablar de esto antes de casarse. Incluso ya cuando tienes una relación consolidada, establecida, según yo, ya deberías hablar de temas de finanzas. Tal vez de repente no la primera cita, no el primer mes, vale, ok, pero luego unos 2-3 meses ya sí deberías estar hablando de temas relacionados a finanzas. Y de ahí te doy un pie, digamos, porque sé que vamos a tocar esto, porque desde la primera cita ya entra un tema financiero. Sí, ¿Quién de hecho, ¿quién lo invita? Sí, de hecho, en realidad yo quería ir en ese orden. Quería señalar desde la primera cita y ya luego vamos a ir avanzando en el desarrollo de pareja sobre cómo va evolucionando el tema de las finanzas. Pero sí, el tema financiero está metido desde la primera cita y también hay estudios al respecto. Y algo iba a decir, y en segunda instancia, no necesariamente que vayas a tocar temas de presupuesto en pareja quiere decir que estés en una condición de escasez o limitancias. No, o sea, aunque cagues plata, aunque tengas dinero de sobra, igual deberías hablar de finanzas con tu pareja. Porque no se trata de decir, tengo plata de sobra, entonces gastemos y no nos preocupemos. No, güey, igual tienes que pensar en largo plazo y ahorrar. Puedes estar en una buena situación financiera, pero aún así tus ingresos son limitados. No es lo mismo alguien de que de verdad está cagando plata. Claro. Ese día no necesitas. Entonces, depende en qué parte de la población estés. Porque cada vez, o sea, por estadística incluso, vamos a empezar a ganar más, digamos. Por antigüedad, experiencia, lo que quieras. Sí, pero, y acá, perdón que cite otro podcast, en la segunda entrevista que tuvo Elon Musk en el podcast de Joe Rogan, algo que me gustó bastante, creo que en el segundo episodio, si no me falla la memoria, algo que me gustó bastante es que él mismo señala que, o sea, aunque tengas plata, igual tienes que tener tu budget, tienes que tener tu presupuesto, tienes que ver cuánto vas a gastar, cuánto no. Es bueno que puedas darte esa comodidad de decir, ok, me antojo comprarme una nueva camiseta, me lo voy a comprar, me antojo una hamburguesa, me lo voy a comprar, sí, pero tienes que tener un budget. Sí, pero hablamos de una persona que viaja en helicóptero o en avión privado y que se compró Twitter o X, claro, solamente por un meme. Su budget será 1000 veces más grande que el nuestro, pero tiene un budget, ese es mi punto. O sea, no importa si ganas mucho o ganas poco, tienes que tener un presupuesto individual y en pareja, ¿sabes? Sí, pero uno, si bien hay muchas cosas que me parecen interesantes de Elon Musk, también hay que tener cuidado de que en esos podcasts, todos esos temas de internet, siempre está el rico que dice, no, ahorra esos $20 que compras en café. Y es de, cabrón, sí, con tus $5 ni mierda voy a poder ni en 10 años alcanzar la mitad de lo que tú tienes. Sí, correcto. Entonces siempre van esos temas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, yo este año hubo un mes y medio que estuve desempleado. Cambié de empleo, no me fue bien ahí, entonces no estuve percibiendo. Al menos no de manera fija. O sea, gracias a Dios viene uno que otro proyecto, pero ahí me di cuenta, ok, tengo que limitar mis gastos. Entonces empecé a ver muchos temas de finanzas personales. Uno de esos era, oye, ¿sabes qué es recomendable? De que hagas un track de todos tus gastos. Porque, pero ya vamos a llegar a la parte técnica o a la parte de pareja. Pero ahorita solamente hablando de finanzas personales, están los gastos fantasmas, están tus gastos hormiga. Sí. Entonces realmente necesitas tener, si tu budget es limitado, no digo de que es escaso, pero es limitado porque sabes de que no va a estar llegando continuamente el dinero, es bueno saber en qué estás gastando más, cómo son las categorías, eso sí te gusta. Ahora, también he escuchado muchas críticas de personas porque también depende cómo lo usas, digamos. Porque el día de mañana puedo decir, ok, salí con tal, ese día gasté tantos porque tengo mi Excel para estar traqueando todos los gastos que tengo en el mes. Pero ¿qué pasa si lo menciona a alguien? Entonces ya es como que, soy cheap, entonces estás viendo cuánta plata estás invirtiendo en mí. Entonces también depende mucho cómo lo juegas, porque no digo de que alguien lo va a hacer en mal ánimo, sino sé de casos de que han habido chicos que han ido con ese Excel o con su lista y decir, en mis salidas gasté X monto contigo, y eso ya es muy, muy miserable. Sí, es algo que igual no puedes no ser muy bien visto por la sociedad. O sea, igual conozco gente que en determinado momento tenían tal control sobre sus finanzas, de estar registrando hasta el último centavo, que ya sus familiares y amigos los miraban como obsesivos compulsivos. Entonces,
Está bueno tener un registro, está bueno ser cuidadoso con las finanzas de uno, pero también hay que tener ciertos, no sé si permisos, pero cierta flexibilidad, sí. Y bueno, eso también lo voy a responder y señalar con los 5 modelos que son los más comunes, que son los que traje de hecho para dialogar también en este episodio. Ahora, ¿te parece si proseguimos ya en un orden cronológico del desarrollo de la relación? Vale decir, claro, arrancar dialogando, discutiendo cómo funciona la dinámica financiera en una pareja cuando uno está, por ejemplo, en la etapa de el cortejo. Claro. Okay. Cuando estás de novios, de pololos, cuando recién estás arrancando y vas a tener la primera cita. Sí, hay un punto muy importante realmente del que quisiera tocar respecto a una etapa temprana cuando conoces a la persona, y es que no sé si ¿cómo diferencias al tipo de pareja en cómo se lleva el dinero, con temas materiales, regalos que son importantes, comidas, salidas, etc.? Entonces, no voy a decir de que hay dos, porque sí, seguramente hay más, pero me topé, al menos preguntando los contactos que tenía dentro, dos arquetipos bien marcados, diferentes. Una persona que le gusta pagar 50-50 y a las personas que les gusta que se les pague todo. En sí, ¿cuál es el tema? No tengo problema con ninguna persona, personalmente, no sé si tú en algún momento lo dices. ¿Qué es cómo es que yo me llevo de que realmente si yo ofrecí, me gusta mucho la persona con todo el amor, todo el cariño, de hecho que voy a pagar, no necesariamente que sea pareja, hay muchas amigas o amigos con los que salgo y no tengo problema en algún momento dar, obviamente sí en esos momentos mis finanzas me lo permiten, entonces no tengo problema con eso. Pero si esto lo llevamos a un extremo de una persona que piensa que solamente por ser ella ya se le tiene que pagar, o porque está acostumbrada, se le tiene que recoger, etcétera, porque sí, ya es como que más complicado el tema, más complicada la masa. Sí, hay un dato curioso. Bueno, he estado revisando, como señalaba, varios estudios, desde Harvard Business Review, Elite, Bumble, Tinder, Business Insider, e incluso un par de charlas TED. Respecto a la primera cita, el 60% de las mujeres considera que el hombre debería pagar la primera cita. El 25% de las mujeres cree que cada quien debería pagar la mitad. El 10% opina que quien invita debe pagar. Y solo el 5% cree que son ellas quienes deberían pagar. Esto como un dato curioso respecto a la primera cita. Entonces sí, en efecto, hay gente que dice que es mitad-mitad, hay gente que dice que no, el hombre paga o el que invita paga. ¿Qué piensas? Más que esos dos, yo diría que son esas tres categorías en realidad. O sea, o pagas mitad-mitad, o uno se responsabiliza porque es el que ha iniciado, o realmente, claro. Me parece curioso, la verdad, porque si vamos a las mismas cifras, pero a nivel de hombres, un 40% considera que debería pagarse mitad-mitad. Ya. Hoy por hoy. Entonces es en realidad una mayoría de mujeres frente a hombres quienes creen que el hombre es quien debería pagar, cosa que me ha llamado bastante la atención. Hablando de micromachismos. No sé. Pero en lo personal, en lo particular, yo soy partidario de que el que invita paga. O sea, si es idea de uno decir, hey, oye, salgamos, saldremos, vamos al cine, vamos a comer. Esto en primera instancia, cuando recién se están conociendo, ¿no? Porque claro. En ese punto. Sí, o sea, estoy hablando de la primera cita. Correcto. Entonces, yo sí soy partidario de que en etapa de coqueteo, antes de formalizar, el que invita paga. Sea que hablemos de cine, comer, café o incluso un motel. Pero ya una vez que la relación se formaliza o transcurrido el primer mes, yo sí pienso que los gastos deben dividirse entre cada quien según su consumo. Consumo no es lo mismo que mitad-mitad. Si vamos, por ejemplo, a un bar y tú te pides una cerveza y tu pareja se pide, no sé, una malteada, no cuestan lo mismo, ¿no? Entonces, no vas a pagar mitad-mitad porque estarías uno subvencionando parte del gasto del otro. Entonces, yo no soy partidario de mitad-mitad, yo digo que cada quien paga lo que consume. Pero eso ya en una etapa de relación consolidada. Claro, no al principio. Todavía no iría a eso, me quedaría un poco en la mitad, después de la primera cita, digamos, porque hay una parte muy importante que son los regalos, digamos, o los muestras de amor que puedes tener, o los detalles. Claro. Creo que muestras de amor está muy avanzado. Perdón, me acordé, para mí detalles y regalos, como que nuestro mesversario o que San Valentín, son tema aparte. No, o sea, porque no siempre da regalos por eso, digamos, también dependiendo cómo quieres expresarte, pero puede haber momentos en los que quieras tener un detalle y ya. Sí. Visten flores, etcétera, etcétera. Sí. Dependiendo también cómo lleves tu pareja, cómo sea el ritmo de la relación. Sí, y también depende del lenguaje de amor. Porque hay gente mucho. que
millones de regalos. En algún momento sí quieres tener algún detalle. Y personalmente, si en algún momento quiero tener un detalle, no voy a escribir una carta. Tengo una letra horrible, no tengo imaginación para eso. Entonces tal vez me iría por regalo, digamos. Obviamente no algo muy avanzado, pero tal vez cosas pequeñas. Entonces ahí me di cuenta de que el segundo tipo de personas a las que les gusta, o al menos por lo que estuve viendo, ahí si tienes datos para rebatir, perfecto, las personas que les gustaba o la idea de 50-50, pero de una manera bien marcada, de que no, yo voy a poner lo mío, tenían una aversión mucho más fuerte a ese tipo de cosas. Dicen, ok, pero no me gusta que hagas eso, o no me gusta que me empiecen a dar cosas caras, o no me gusta. Sí. Entonces ahí ya empieza un segundo red flag, que más bien ahí yo he empezado a tener más problemas de que, a la mierda, entonces si en algún momento quiero tener un detalle contigo, necesito tu permiso o sacar un ticket. Entonces eso me pareció muchísimo más complicado que una persona que espera que se le pague o que se le pague todo, que se tenga detalles con todo. No sé qué opinas al respecto de eso, porque es un tema que me llamó mucho la atención, porque al principio hubiera parecido de que íbamos a irnos más contra alguien que decía, no, 50-50 las bolas, pero al final tú ves, pero ¿qué pasa si la persona no te deja tratar de tú poner, digamos, algo por cariño, amor, lo que tú quieras? Ahí hablamos más de una parte financiera, creo que hablamos más que nada de un tema de compatibilidad en lo que refiere a ser lenguajes de amor. Y eso, desviándonos un poquito del tema, así como es importante que una pareja esté de acuerdo en temas financieros para que la relación sea sustentable en el largo plazo, también es importante que las dos personas entiendan y conozcan y respeten el lenguaje de amor del otro. Sí, uno es de contacto físico a full, pero el otro como que, güey, no me gusta que me acaricies o que me toques o que me abraces, ¿no ves? Hay gente que es así. Sí. Entonces, obviamente eso ya te está o condicionando la relación o te está diciendo, esta relación en el largo plazo no va a funcionar porque yo soy del lenguaje físico y no es negociable, y tú no eres del lenguaje físico y no es negociable. Entonces, ahí ya tienes un problema de o se encuentra un punto medio o simplemente no va a durar la relación. Correcto. Y lo mismo es con los demás lenguajes de amor, ¿no? O sea, hay gente que sí es de regalo, de tener detalles, y hay gente que te va a decir como, no me gusta, no me interesa. De repente eso a la otra persona le puede generar, no sé si cierto rechazo, pero como que no se sienta correspondido o no sienta que la otra persona es agradecida con su lenguaje de amor. Entonces eso termina implicando que o tienes que reprimir ese lenguaje o tienes que buscar otra forma de canalizarlo, y ahí depende mucho de cada persona. Sí. Pero y perdón que continúe desarrollando la idea, igual pienso que estas son cosas que se tienen que hablar. O sea, y yo de hecho en todas mis experiencias significativas, maduras, previas, porque también obviamente he tenido una temporada de ser un pelotudo, como todos, pero ya en una etapa de relación más madura, sí puedo decir que esto es algo que he dialogado con mi pareja actual y parejas anteriores. Esto es algo que se habla. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos un presupuesto de Navidad, cumpleaños, 200 pesos. Ya. Y es algo que ya está predefinido y sabemos qué es lo que normalmente gastamos en regalos. Hubo una época en la que sí comprábamos regalitos de cada mes, y ya ha llegado el primer año o el segundo, creo, hemos dicho, bueno, ya no vamos a hacer regalos de mes, ahora va a ser solo para ciertas fechas o aniversarios. Ya, súper, ¿y de cuánto estamos hablando? Ya, 200 pesos, listo. Entonces son cosas que uno habla, dialogas, jalas para aquí, para allá. Yo creo que todavía estamos en el primer año. Pero claro, sí. O sea, claro. Entonces en una primera etapa no lo vas a dialogar, hablar, tal vez no en un término de establecer y poner montos. No. Claro, pero sí es bueno que conozcas cuál es la forma de comunicar amor que tiene tu pareja y que des a conocer la tuya. O sea, me interesa mucho tu punto y por eso no es que quería interrumpirlo, pero también veía de que esas mismas personas decían, no, claro, o sea, uno de mis lenguajes de amor es los regalos, me encantan. El tema es el monto de dinero. Sí. Entonces, a ella decía, entonces más que, o sea, entonces prefieres de que simplemente porque es barato el día de mañana me dices que tienes sed, te regalo un vaso de agua, pero si aparezco con un flor, un chocolate, un peluche, la mierda, es como que, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué estás invirtiendo más? Entonces, por eso lo estoy tocando más en este punto, que es de finanzas, de qué pasa cuando, o sea, por eso tocaba el tema. ¿Cómo es que te han educado? ¿Cómo ha sido tu relación con el dinero cuando estabas en una etapa de desarrollo? Porque eso vas a expresarlo al día siguiente. Entonces, tal vez si una persona tiene mucho, obviamente va a llevarse de una manera, no como una persona que ha tenido poco, independientemente porque las dos capaz puedan tener un lenguaje de amor más de regalos. Sí, me ha gustado el tema que has tocado de educación. Obviamente depende de la realidad de cada quien, porque no es lo mismo alguien que está en cole, que alguien que está en la universidad, que alguien que ya trabaja, sí, o que alguien que ya tiene cierto también, nivel de ingreso. Cuando tú mismo lo has tocado en temas de parejas más significativas,
estadísticamente es muy raro de que alguien en colegio, uno por el tema financiero o dos, justamente por todo lo que le va a tocar, tenga una relación significativa en esa etapa. En relación significativa sí es cierto, pero chistosamente, si hablamos del nivel de despilfarro, Sí, hay muchos. Hay muchos. Sí, obvio. Hay muchos fetitos que andan gastando. Pero no es su dinero. Claro, no es su dinero. Entonces no tienes ese concepto. Es como que, ya, no te ha costado, cabrón. Sí, el dinero de tus papis. Pero, bueno, a lo que quería llegar era a que una vez que yo empecé a trabajar, por ejemplo, me puse la regla del 1 a 5%. Valga decir que los regalos que yo daba, amistades, parejas, lo que sea, eran mínimo del 1% de mi sueldo, máximo del 5%. Depende. Okay. Y ese era el margen que he estado manejando. Y de hecho sigo manejando ese margen como referente. Obviamente depende de mis ingresos de la temporada, depende de varios factores. Pero para que tengamos una idea de más o menos cuánto es prudente gastar, yo doy eso como una cifra, como un rango, solo como ejemplo. Cosa tal que, claro, no tengas luego estas disparidades de no, pero estás gastando mucho dinero en mí o regalos o no sé qué. Entonces, de repente es bueno poner un margen coherente con cada uno, pero sí es bueno colocar un margen y no gastar por gastar. Sí, totalmente. O sea, también estoy poniendo casos un poco más extremos, no creo que ya hemos estado ahí. Sí, yo también he conocido a personas de las que realmente... Sí, vamos a cortar. Sí, ya luego yo hago toda la edición. Decías. ¿Qué estaba? Que tú también has estado ahí. Hay casos extremos, etcétera, pero eran temas que me interesaron mucho. Realmente era... Creo que mi problema con esta parte del podcast era de que por qué no entró en la primera temporada es porque todavía no me encontraba el tema que quisiera hablar, porque puede ser amplio. También dijimos que estamos delimitándolo. Sí. Entonces no es lo mismo en una etapa, no es lo mismo en ciertas circunstancias, no es lo mismo si has tenido un historial de dinero más escaso, más abundante. Entonces creo que ese era el tema. Y también porque no he tenido unas relaciones muy largas, entonces ahí sé que, por ejemplo, tú con las estadísticas, en experiencia también, estás hablando y estás pudiendo, digamos, dar datos no solamente teóricos, sino también empíricos. Pero o sea, cuando me dijiste eso, simplemente me decía, es hablar de la chica que quiere todo, que se le pague todo y ya. Pero no, al parecer es como que incluso en otro tipo es como que se pueden encontrar ciertos problemas avanzando más en la relación. Y eso me llamó muchísimo la atención. Que una cosa es de que me exijan que gaste más de lo que debería, pero también qué pasa si yo, viendo mis circunstancias, quiero tener algún detalle y no me permite la persona por cómo se lleva en ese sentido. Sí. También me gusta plantear ese caso. Sí, la verdad son casos delicados. Creo que no podría dar un consejo concreto, porque depende de la realidad, de las circunstancias y el contexto de cada uno, pero a mí personalmente sí me choca cuando te encuentras con personas que sí tienen esa prepotencia y que esperan que cubras, no solo todo, sino que cubras cierto mínimo estándar en tanto nivel de gastos y demás. Y también he encontrado personas que por un tema de educación o por un tema de traumas, sí tienen ese rechazo hacia ciertas muestras de afecto, bien sean físicas o bien sean materiales, ¿no? Sin embargo, creo que son condiciones particulares, creo que no son la norma y común. Entonces, al menos en una primera instancia, en una primera etapa, bueno, con las cifras y con la experiencia, creo que sí es prudente que en una primera instancia, no necesariamente que el que invite pague, pero sí ese ademán. Y de hecho es bastante común en una primera cita que haya ese amague de si yo quiero pagar, no, yo, está bien ya, y ese rato como que lo terminas de hablar y se hace. O sea, nunca he llegado a ese amague, sí, es como que... Bueno, tal vez la microexpresión de que los dos sacamos la billetera y saber quién paga, pero no recuerdo más y tampoco le he dado mucha atención. Pero ahora también no quiero agrandar más esto porque si no vamos a hacer una masa que no vamos a poder agarrar a ningún lado. Pero sí me pongo a pensar de qué pasaría si, o sea, estamos hablando desde que, o sea, como dos entes que se conocieron y desde el principio dijeron vamos a salir, entonces vamos a decir Tinder, o que se conocieron en X circunstancia, o que queremos estar en una circunstancia más romántica, o al menos en ese sentido no amigos, pero la mayoría de parejas que se forman al final han sido amigos antes. Sí. Entonces también ahí ya empiezas a ver su comportamiento respecto al dinero, los gastos. Correcto. Al menos en esta etapa, bueno, ya no tanto porque cada vez nos estamos haciendo mayores, pero al menos hace unos años sí o sí va a ser en una circunstancia de fiesta.
Sí. Entonces, ahí cambia un poco la circunstancia, porque también depende en qué circunstancia estás, cómo te estás empezando a encontrar con la persona. Entonces, hay algunos pero como dije, ya no quiero mencionarlo porque si no, nunca lo vamos a poder agarrar. Pasemos a la siguiente etapa, digamos, que creo que también tiene varios datos. Claro, para las siguientes citas, luego del primer mes. En realidad, el siguiente conjunto viene a ser ya cuando uno está cierto tiempo en pareja, luego del primer mes, según los estudios, los porcentajes cambian. Casi un 80% de las 300.000 personas encuestadas concuerdan en que luego del primer mes, 80% estamos hablando, luego del primer mes cada quien debería pagar lo suyo. Esta cifra varía entre el 72% como mínimo y sube hasta un 86% dependiendo del estudio. Pero estamos hablando de que ya la amplia mayoría dice, no, güey, o sea, ya estamos de pareja, entonces... Se equilibra la situación. Sí, se equilibra la situación. Un 80% promedio. Estamos hablando de que sí, cada quien paga lo suyo y ya no hay ese lío de que sí o sí el hombre tiene que pagar o que amitas, no. Ya, estamos hablando de que vamos a dividir los gastos de forma equitativa. En contraparte, entre un 8 y 11% de las mujeres considera que el hombre debería pagar por todas las citas, aún en una relación de largo plazo, frente a un 6% de hombres en promedio. Entonces, eso ya entrando al mes, digamos, ya un poco más avanzada la situación, has dado parte de tu experiencia. ¿Qué más quisieras compartir, digamos, para este punto de la relación? Bueno, en una relación que ya está consolidada, sí considero que es bastante prudente y factible que sí los gastos se distribuyen de forma equitativa, al menos en las salidas comunes, ¿vale? Así, si vamos a salir a comer, pues sí distribuimos mitad. Si vamos a tener un detallito con el otro, entonces claro, mi detallito es mi intención, yo estoy invitando, entonces yo sí pagaré. Ya llega a ser un poco más circunstancial, llega a ser un poco más orgánico. ¿Por qué? Porque ya estás en una etapa en la cual tienes algo de conocimiento sobre esta persona, ya no estás tanteando terreno. Entonces, lo normal en una segunda etapa es que estas dinámicas de pareja se normalicen, se instauren, ya como que se asienten. Pero eso implica también que existe espacio para el diálogo. Sí, y de hecho, o sea, por lo que he visto yo también es algo muy productivo. Vi que un 80% de las parejas informa que al planificar conjuntamente la parte financiera notaron una mejora en su relación porque también han abierto, digamos, justamente al diálogo, entonces han podido abrir o ver o tienen la visión de otro aspecto, digamos, de la vida de la persona. Sí, correcto. Y eso también es importante, el conocer el contexto de la persona con la que estás saliendo. Porque cuando estás recién arrancando en la etapa de coqueteo y demás, como que ya podrás tener idea de qué estudia o en qué trabaja, pero no sabes realmente cuál es su situación al 100%, porque es muy diferente una persona que esté pagando alquiler versus una persona que tenga casa propia, o una persona que tenga deudas inmobiliarias, o una persona que tenga deudas por estudios, o alguien que está chill, sin deudas. Entonces, la persona puede ganar lo mismo en las tres circunstancias, pero su realidad, su disponibilidad de efectivo va a ser muy diferente. Sí, totalmente. A ver, entonces creo que ya estaremos pasando a una parte ya más de consejos, digamos, porque hemos visto respecto a los datos que hemos estudiado. ¿O tienes algún dato antes de eso que quisieras tocar? No tengo más datos previos para esta sección. En realidad, el resto de info que tengo sería ya más para una etapa posterior, ya cuando vives juntos, porque en realidad las primeras etapas son más de tantear, conocer, tener apertura a diálogo, pero no tienes exactamente la necesidad imperativa de determinar un presupuesto y de establecer reglas sobre cómo van a trabajar su dinámica de finanzas. Esas lógicas vienen ya desde la convivencia, bien sea por matrimonio o porque simplemente decides que ahora vamos a vivir juntos, vamos a ser roommates, pues ahí ya tu dinámica viene a cambiar y sí necesita que establezcas, ajustarse, necesita que establezcas el cómo va a funcionar. Ya, si quieres elaborar más ahí. Ok, en ese sentido, pues a lo que me voy es a que ya al vivir juntos, lo ideal, a mi consideración, sería que cada quien pague lo suyo, pero no es realista, porque existen ciertas compras comunes, las cuales son difíciles de distribuir. No es realista medir cuántos gramos de arroz consume cada uno, cuántos gramos de detergente has usado. No tiene sentido. O cuál es el consumo eléctrico por cada uno en función del tiempo que pasas en la ducha, o cuántos dispositivos electrónicos. No tiene sentido llegar a ese nivel de detalle. Por lo tanto, lo habitual es que los gastos se dividan de alguna de las siguientes 5 opciones. Pero obviamente dentro de esto vas a tener gastos individuales y vas a tener gastos comunes. Gasto individual, me explico.
mi shampoo es mi shampoo, desodorante es mi desodorante. A mi pareja no le corresponde pagar ni un centavo de eso, porque es un gasto meramente mío. Pero van a haber otros gastos que sí son comunes, como el detergente para la ropa o los platillos, ¿no ves? O el mercado, esos sí son gastos comunes. Entonces vas a tener una diferenciación entre cosas que debería pagar cada quien y cosas que sí hay que ver cómo distribuimos. Y es allí donde entran estas 5 dinámicas que mencionaba al principio del episodio. Que si gustas ahora los podemos desarrollar. Repitámosla, claro. Ok, entonces, para que no sea tan abstracto, imaginemos una pareja que gasta $500 en mercado, servicio, expensas, y que además gastan otros $500 en alquiler. El método de bolsa común, que era el tradicional en generaciones pasadas, señala que cada quien pone el 100% de sus ingresos en una bolsa común, y del monto total se distribuyen los gastos según es necesario, sin hacer distinción entre una u otra persona. Ahora también cabe mencionar de que un mes pueden ser mis gastos 600, como el siguiente 700. Sí. Es variable el gasto. Entonces, estamos diciendo de que de eso, todavía estamos en el prorrateado, ¿verdad? Ahorita estoy hablando del método de bolsa común. Y para todos los ejemplos estamos asumiendo que son $1,000 de gasto total promedio. Porque obviamente hay meses en los que gastas más o menos en comida o servicios u otras cosas. Estaría bueno nombrarlo, digamos, porque tú lo sabes más que yo, digamos, los gastos pueden variar mucho. Y bajo ese disparos, ¿qué pasa si el día de mañana tengo un problema, digamos, entonces se dispara ese gasto? Claro, entonces, ya inflación. No ajá. No, o sea, a no ser de que vives en Argentina, la inflación siempre va a tener un rate bastante, bueno, dependiendo del país, ¿no? Pero debería ser predecible. Lineal. Sí. Dependiendo del país, again. Pero, y era uno de los temas que veía, digamos, y hemos tocado, por ejemplo, en un punto de ¿por qué casarnos? Entonces, hablaba la persona de que, oye, o sea, realmente es como que estás tomando todo por seguro, digamos. Yo tampoco quería porque decía, es un pinche papel que no me sirve para nada. Pero es por ese pinche papel, si el día de mañana voy a la cárcel, si el día de mañana me internan, si el día de mañana me muero, la persona que puede acceder a mis cuentas bancarias, que puede visitarme en el hospital o a la cárcel, es mi esposo, no la pareja con la que vivo. Entonces tengan mucho cuidado porque un accidente puede pasar en cualquier momento. Y lo mismo pasa financieramente. El día de mañana tienes un carro, que todo está tranquilo, pum, se te chocan, pasó algo, te caíste, etc. Entonces, la bolsa común está interesante, pero también creo que hay que tocar ya un poco para enriquecer los puntos que tocaste al principio. También es necesario, también, o al menos lo que vi en recomendaciones, es de siempre tengan un fondo de emergencia aparte del fondo común que tengan, digamos, para los gastos. Sí, y no solo eso, o sea, dándole palo a la bolsa común, otro problema es que no tienes espacio para ahorro o gastos individuales. Todo sale de un fondo común. Repito, este era un método tradicional, antiguo, es típico en los abuelitos, bisabuelitos, pero tiene sus defectos. Bueno, perdón que me ponga político, pero uno, el tema de la bolsa común a mí me suena bien comunista, colectivista, retrógrada. Pero es que es cierto, el problema de este método es que no considera que hay gastos diferenciados, gustos, antojos y necesidades personales, individuales. Además de emergencias. Y de emergencias, claro, y el tema de tener ahorros separados. Está bueno tener un ahorro conjunto, por si acaso también, yo lo voy a señalar más adelante, pero también es necesario que existan ahorros individuales. Por ejemplo, si el hombre no usa acondicionador para el cabello, no tiene por qué pagarlo, no tiene por qué salir de su dinero. Lo mismo con las toallas o los tampones. Si la mujer no utiliza crema o navajas para afeitar la barba, no tendría por qué pagarlo, no debería salir de su dinero. Entonces, es importante hacer una diferenciación entre gastos personales y gastos que sí son del hogar. Si uno de los dos es intolerante a la lactosa, no tiene por qué pagar por los lácteos o la carne si uno es vegano, digamos, ¿no? Entonces, es importante separar el tema de gastos conjunto y gastos que son realmente propios de cada quien. Y bueno, repito, para colmo de males, el problema del método de la bolsa común es que por lo general desfavorece al ahorro, ya que cada quien trata de sacar de la bolsa lo más que pueda, generalmente. Así que lo ideal sería que tengas un margen de ahorro del hogar y que tengas un margen de ahorro individual. Para eso tendríamos que pasar a otras alternativas, como el método de mitad y mitad. Antes. Sí. ¿Quién administra el fondo común? Ese es un muy buen punto. Tradicionalmente era la mujer, curiosamente, sí.
Pese a que históricamente, digamos, el que normalmente ponía la gran mayoría del dinero era el hombre, normalmente era la mujer la que administraba las finanzas del hogar. Porque normalmente era el hombre el que iba, estaba todo el día trabajando y la mujer era la que se quedaba en casa. Correcto, y no solo se quedaba en casa, sino que era la que tenía que hacer el mercado, tenía que ir a pagar las expensas, hacer... Ajá. Porque el hombre estaba trabajando. Entonces, Sí. mientras el hombre está trabajando, la mujer tiene que ir a la escuela, pagar la escuela de los niños, va al mercado, tiene que pagar el mercado. Entonces, normalmente por un tema de disponibilidad de tiempo, solía ser la mujer quien administraba el dinero. Ya. ¿Qué es un tema? O sea, mira, estudié finanzas, digamos. Entonces, una parte que me emociona, o sea, por eso también he controlado tan a granel mis... Te quedaste en que estudiaste finanzas. Mira, yo estudié finanzas, entonces realmente uno de los temas que me gustan en sí es estar viendo el tema de los gastos, obviamente. Sí. Entonces, por eso también es como que me hice mi Excel, categoricé, tenía todos mis estadísticas de cuánto estaba gastando en entretenimiento, en desarrollo personal, en deudas, en familia, etcétera. Entonces, ya no solamente tenía un traqueo de mis gastos, sino también una categorización, entonces también ya estaba sacando, digamos, mi estadística descriptiva. Entonces sé que el día de mañana, y de hecho, o sea, en pequeños negocios que estoy haciendo con mi familia, yo soy el que está vigilando los gastos. Entonces sé que puedo hacer un buen trabajo. Ahora, ¿cuál era el tema? Que como la mujer también era la que cocinaba, digamos, la que guardaba todo, es como la que sabía exactamente lo que me iba a necesitar. Entonces, ok, necesito tantas tazas de arroz a la semana, ergo en el mes tengo que comprar X monto de arroz y la mujer sabía. Entonces ya también, y por ejemplo, nuestras abuelas muchas veces es como que ya a simple ojo, no sé si te pasaba, digamos, es como que ya sabían cuánto pesaba, digamos. Sí. No lo mismo, digamos, con muchos hombres de que sus primeros encuentros en hacer mercado, en comprar las despensas, es como que hasta les pueden mamar, porque al menos también dependiendo de la cultura en la que estés, o el ambiente en el que estés comprando, te pueden mamar, digamos, aquí las famosas caseras en Bolivia, ¿no? Sí. En otras partes, ¿cómo será? Pero sí, o sea, realmente han habido muchas noticias de cómo las mujeres están truqueando sus balanzas para Sí. darte menos de lo que corresponde, están dándote cosas vencidas, entonces necesitas cierta experiencia y cierto conocimiento. Me he desviado un poco, pero ¿qué es lo que llevo? De que si seguimos en esas circunstancias, sé también de que muchas veces entra el factor emocional a la hora de gastar. Sí. Entonces también es necesario saber de que la persona que va a administrar tu dinero no solamente tenga ese toque como tú lo mencionas, como se mencionaba siempre, sino que también no sea emocional a la hora del dinero. Que no sea impulsiva. Sí, y ese es otro de los factores por los cuales normalmente se desencadenan problemas financieros en el hogar, porque una de ambas partes está gastando más de lo que debería en cosas no acordadas, no consensuadas previamente. Desde que ropa o antojitos o gustitos que no estaban presupuestados, y eso lleva a justamente roces de decir, oye, pero ¿por qué has gastado en esto sin consultarme? Entonces sí, es importante que quien administre las finanzas pueda tomar decisiones sabias y que pueda administrar con diligencia el dinero del hogar. Por eso, y vuelvo a hacer énfasis, es importante no caer en el método de bolsa común, sino pasar a otras alternativas de y que los dos tengan visibilidad financiero y que los dos tengan visibilidad, que haya transparencia de cuentas y que también tenga cada quien un margen de gasto propio. Tiene que haber un porcentaje de autonomía. Ya, entonces pasamos al siguiente punto. ¿Quieres hablar de métodos mejores o quieres seguir hablando de métodos tradicionales? Porque queda un método tradicional. Creo que podemos mencionarlo, pero me interesan más, digamos, los consejos que podemos dar a, miren, se hace esto. Ya, vale. Entonces, solo por mencionar, el otro método tradicional es el de distribución por categorías de gastos. Valga decir, por ejemplo, servicios versus comida. Yo pago la comida, el mercado, el supermercado, pero vos pagas los servicios básicos, el internet, la hipoteca, las expensas del edificio y la gasolina. No es la opción más justa, pero facilita los cálculos, porque ya cada quien es responsable de su cuenta, de su categoría, y obviamente va a salir de su dinero, entonces vas a tratar de gastar de forma eficiente dentro de esa categoría. Ese es otro método tradicional, no es el más eficiente, pero había que mencionarlo. ¿Vamos a los mejores métodos entonces? A ver, ¿cuáles has visto que puedan funcionar? Ya, me voy a ir por... De los métodos eficientes me voy a ir por el más común, pero que no es mi favorito ni de lejos. A ver. El de mitad mitad. Consiste en dividir los gastos por igual. Volvamos al ejemplo. Decíamos que esta pareja gastaba en promedio $500 de alquiler, $500 de comida y servicios. O sea, total $1,000. Si son $1,000 y son 2 personas, cada quien tiene que poner $500.
Esta opción, repito, también te facilita mucho las cosas en lo que refiere a cálculos, pero no es la mejor opción para ahorrar ni considerar la diferencia salarial que pueda existir en la pareja. Ya. Si uno de los dos gana $800 y el otro gana 500, pues el primero tendrá $300 de ahorro, porque solo tuvo que poner 500, y de esos $300 podrá ahorrar o gastar para sus gastos personales, pero la segunda persona se queda sin nada, sin un centavo. No ahorra, no tiene gastos personales porque gana 500 y los 500 los pone a la casa. Entonces, el método de mitad y mitad da lugar a ciertas inequidades. Esta opción sirve, sí, pero sirve sí y solo si cada uno de los dos gana por lo menos el doble de lo que tendría que aportar al hogar. De esa forma tienes garantizado un margen de ahorro, tienes garantizado gastos personales. Y si estás ganando menos, obviamente da lugar a que te quedes con un margen muy chiquito o incluso a que tal vez no te alcance. Así que si buscamos opciones más justas, yo tengo otras recomendaciones, pero no sé si aquí tienes algún comentario. No, o sea, creo que mi punto en esto va a ser siempre provisión, porque el día de mañana te puede romper algo, te puede pasar algo, entonces ese dinero va a salir de algún lado. Entonces, si estás como que no, mis bolsos comunes y puedo tener mis ahorros, no. Pero eso lo diría aún estando soltero. Siempre tomen en cuenta, nada es seguro y tendrán seguro de salud. No, el seguro de salud no siempre cubre todo y te pueden pasar cagados. Entonces, financieramente y contablemente siempre es un concepto bien importante la previsión, el aprovisionamiento. O sea, se pagan aguinaldos cada año, ¿no? Pero yo no es que en noviembre digo, la mierda, tengo que ir a pagar, no, sino desde enero estoy pensando, ok, voy a guardarme esto, voy a guardarme esto, voy a guardarme esto, voy a guardarme esto. De tal manera que en diciembre, cuando tengo que pagar más, no esté cagado, sino que, ok, es todo el colchón que me he hecho desde el principio de año. Correcto. Hablando de provisionamiento, entonces voy a pasar a la que en mi consideración y en mi experiencia es la mejor alternativa, y es la de colocar cada quien un porcentaje de su sueldo. No de forma ponderada sobre los ingresos totales, simplemente que cada quien pone un porcentaje de su sueldo, un porcentaje equivalente, igualito. Uh-huh. Valga decir, si cada uno pone el 50% de su sueldo, el restante 50% cada uno lo puede distribuir entre gastos personales y ahorro. La regla acá, según internet, es 50-30-20. 50% de tu sueldo va a la casa, al hogar, al común, 30% es para tus gastos personales, 20% es para tu ahorro. Eso dice la regla. Yo difiero. Yo personalmente recomiendo que el 30% de tu sueldo sea ahorro. Yo normalmente ahorro mínimo el 30%. Si puedo ahorrar más, mejor, pero mínimo el 30%. Pero entiendes la idea. Sí. Entonces, con este total común se administran los gastos comunes. Tú has puesto el 50% de tu sueldo a la bolsa de la casa. Tu pareja ha puesto el 50% de su sueldo a la bolsa de la casa. Entonces, sobre ese total, administras todos los gastos. Mercado, expensas, alquiler. Si no alcanza, pues te toca recortar gastos. O sea, vivir de acuerdo a tu realidad. Volviendo al ejemplo de que uno gana $800 y tu pareja gana 500. Si tú pones la mitad, tu pareja pone la mitad, estamos hablando de que entre los dos van a poner $650 para administrar el hogar de forma realista. Uh-huh. Perdón si suena clasista, pero es que no puedes darse una vida de $1,000 de pareja si la suma de la mitad de sus dos sueldos es menor a $2,000. Toca vivir como la clase que eres. Uh-huh. Porque si cada quien gasta más del 50% de su sueldo en las expensas comunes, va a terminar perjudicando a los gastos personales y peor aún al ahorro. Si no ahorras por lo menos un 20% de tu sueldo, lo siento, en mi opinión, no tienes futuro. Jubilación, seguro de salud, peor aún la probabilidad de comprar un departamento. O sea, uno tiene que tener un margen de ahorro. Hasta donde pude revisar, según datos del Banco Mundial, el margen de ahorro en Latinoamérica está en torno al 5% del sueldo. Es muy bajo. Sí, sí. Es muy bajo. Entonces, lo ideal es garantizarte un ahorro. Entonces, eso implica que separes tu ahorro y ya lo demás lo administras. Si te toca vivir comiendo Maruchan, pues te toca vivir comiendo Maruchan. Si sí te puedes permitir langosta, ok, te puedes permitir langosta, pero es importante respetar los porcentajes entre gasto familiar, gasto personal y el ahorro. Ahora, obviamente no necesitan que estos porcentajes sean 50-30-20. O sea, depende de cada quien. Pueden colocar 40-30-30, 40-20-40, no sé, ya depende de cada quien. Lo importante es que tengan esas categorizaciones. Por el contrario, por si acaso, si cada uno aporta la mitad de su sueldo y exceden de los $1,000 de este ejemplo, increíble. O sea, me explico. Si tú pones la mitad de tu sueldo, tu pareja pone la mitad de su sueldo y tienen $2,000,
Eso no quiere decir que tengan que gastar los $2,000. Hemos dicho que su presupuesto, alquiler, comida, gastan $1,000. Entonces, buenísimo, del fondo común del hogar salen los $1,000 para vivir y todo el excedente les va a servir para construir ahorro común del hogar con el cual pueden viajar, pueden comprar electrodomésticos, pueden renovar la casa, pueden ya empezar a construir cosas como pareja. Ya. No lo sé. A ver, para mí, creo que tomaría estos puntos. Y esto ya, sea en pareja o sea para alguien soltero. Es recomendable, o lo que siempre hago, primero ahorrar. Sí. Y después estar viendo el tema de gastos, ya sean los necesarios o los gustos que te quieras dar. Sí. Que es lo que hago. Ahora bien, mi situación es un poco diferente porque, por ejemplo, tú estás viviendo en pareja, yo todavía estoy viviendo, digamos, en casa, en familia. Entonces, obviamente, siempre el mayor gasto va a ser el tema del alquiler, va a ser el tema de la hipoteca, digamos, siempre el bien inmueble se va a llevar, digamos, la mayor parte, ¿no? Así que ahí queda ver, obviamente los porcentajes van a variar, pero siempre es recomendable primero ahorrar, ver tus gastos y de ahí estar viendo tus gustos. Ahora bien, estamos diciendo de que el 80% de las parejas están mostrando una mejora en relación después de discutir financieramente y planificar financieramente el futuro. ¿Qué significa esto? Está bien el tema del 50-30, pero uno, no solamente eso, o sea, uno obviamente siempre vivan de acuerdo a su realidad, o sea, gastar más de lo, no importa de que el día de mañana estés ganando más, si no controlas tus gastos nunca vas a llegar a ningún lado. Sí, correcto. O sea, una de las maneras, digamos, a no ser de que vayas a tener una herencia fuerte, es tratar, como en finanzas, maximizar. ¿Qué significa eso? El día de mañana trato de ganar lo más posible, pero siempre trato de tener mis gastos lo menor posible o de una manera estable. Entonces, de esa manera, ese excedente que se va formando es la riqueza que yo voy formando. Sí. Un costo de, no sé si eso fue muy técnico, espero que se me haya dejado entender, pero es una clave, digamos, que voy a estar dando. Si no nos entienden, tendrán que disculparnos. Estamos acá un ingeniero financiero y un ingeniero comercial, así que... Entonces, sí, vamos a tocar esos temas. Y de ahí ha nacido, ¿no? Pero siempre traten de tener sus costos al mínimo, sus gastos al mínimo, y de ahí ya tratar de estar viendo las fuentes de ingreso que puedan caer. Ahora bien, hay personas que van a decir, no, pero no tenemos la vida asegurada, etcétera. Como tú lo quieras dar, pero es más seguro dependiendo de la edad que tengas, de que el día de mañana después vivo que muerto. Entonces, y al menos si quieres tener un futuro, trata de visualizar ese futuro, digamos, y tomar acciones para eso. Esa sería la primera cosa que voy a decir. Ahora, creo que es un modelo interesante el que plantea, pero es muy simplista. Porque el día de mañana no solamente tengo mis gastos y no solamente es que tengo que vivir de acuerdo a mis gastos, sino que también, como mencionaba, no quiero ser repetitivo, pero uno, tengo que prever y tengo que estar viendo mi planificación o cómo se me está viendo, digamos, el día de mañana, la siguiente semana, el siguiente mes o el siguiente año. Entonces, obviamente es complicado en pareja y aquí ya estamos hablando con una pareja que tiene más tiempo juntos. O sea, vamos a hablar de una pareja que está sólida. Sí. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana, queremos viajar? ¿Se puede? ¿No se puede? Si se puede, estamos ahorrando cierto monto cada uno. ¿Qué estamos haciendo? El día de mañana necesitamos comprar X, Z cosas, ya sea por gusto, ya sea por necesidad. También se necesita tener esa planificación. Por consiguiente, se necesita también estar teniendo tal vez una segunda bolsa, si no es que dos más, digamos, para el fondo de emergencias y para el fondo de planificación. Ya sea que quieras viajar, necesitas comprarte algo, quieren comprarse algo. Sí, correcto. Justamente por eso señalaba que dentro de este modelo del 50-30-20, que es el que menciona Harvard Business Review, creo que era Bumble o Elite, uno de los dos. Justamente la lógica acá es que existen esas categorizaciones. Entonces, cuando hablamos de un 50-30-20, estamos hablando de que yo pongo 50% de lo mío a la casa, 30% es mi gasto personal o mis ahorros, y la diferencia será o mis gastos personales o mis ahorros. Del 50% que cada uno está poniendo a la bolsa común de la casa, no quiere decir que el 100% de la casa ahora es gasto. No. Esa bolsa común también tiene que tener bolsillos. Un espacio para temas de depreciaciones. Por ejemplo, sabes que tu microondas se va a quemar de aquí a 2-3 años, no es eterno. Entonces tienes que ir provisionando porque tienes que renovarlo. Tienes que tener otro bolsillo para pensar en ahorros porque voy a viajar. O tienes que tener otro bolsillo que sea para el botiquín de la casa, porque sé que algún rato me voy a enfermar, entonces... Pero todos estás diciendo que saldría del 50% que están destinando a ambos. Claro, porque son gastos comunes de la casa. Que ella no me parece tan realista, porque, o sea, de por sí,
por lo general vas a gastar más de la mitad de tu sueldo, seas muy responsable o no, en cosas que necesitas. Es lo más seguro. Ahora, dependiendo también mucho de cuánto Estadísticamente sí es cierto. En mi realidad nunca me ha pasado, chistosamente. Claro. Pero sí. Porque tus gastos en ese entonces los mantuviste casi por el piso. Entonces sí, también es como que, sí. incluso en un momento, no es que dejamos de ser amigos, pero nos separamos bastante porque ya nos veíamos. Sí, es cierto. Entonces, no, puede ser muy bueno financieramente, pero también depende mucho cómo vas llevando eso, digamos, porque también puede tener una repercusión, digamos, en sí que digamos, porque al final somos seres sociales. Sí, es cierto. Entonces, yo honestamente ahí partiría de que, honestamente, si del 50% que tú estás destinando para los gastos te alcanza, que te debería alcanzar, no está mal. Si sobra, qué belleza, pero de ahí yo diría del 30% de los gastos personales, sacarle de ahí el dinero para estar provisionando tanto en planificación como en tema de emergencias. Claro. O sea, ese 30%, bueno. O sea, ya no sería el 50, sino ese 30. Perdón, que tal vez ahí ya creo que soy más técnico, pero sí es un tema que me interesa, digamos. Por eso reitero, el tema de los porcentajes va a variar. La regla no es sí o sí 50, 30, 20. Depende pero de la regla. ahí te das cuenta más o menos de qué parte de la torta, digamos, estaría saliendo para poder planificar. Sí, correcto. Pero, reitero, va a depender del para qué ahorres. Una cosa es que tú ahorres, por ejemplo, porque quieres un diplomado, entonces eso sale de tu 30%, porque son tus ahorros, son tus gastos personales. Jodido, digamos, eso. Correcto. Diplomados de 10,000 bolivianos, es como que, ok, tengo que ahorrar con 30% de mi sueldo. Sí, complicado. Pero habrán otros gastos que sí son comunes del hogar, como que, nos vamos a ir en pareja a Punta Cana. Entonces, eso es un gasto de pareja, entonces eso sale del 50% común. Entonces va a depender de en qué vas a gastar para saber de dónde lo sacas. Pero sí es importante que tengas esa fracción por bolsillos o categorías dentro de cada cuenta personal y dentro de la cuenta tus finanzas común. Y las finanzas comunes. Correcto. Pasemos al siguiente. Perdón, un tip adicional. Solo como recomendación para la audiencia, para que no se pierdan con los números y demás en pareja, e incluso de forma personal, sugerencia, tengan varias cuentas de ahorro, tengan varias cuentas bancarias. Sí, yo tengo unas 5. Yo igual, de hecho sí, yo igual. Tengo 3 activas y 2 que están ahí como por si acaso. Yo tengo la de ahorro, tengo la de mis gastos comunes. Ajá. Ahora estoy manejando bueno, debería estar manejando 2 más, pero solamente se está aglomerando en uno, que no es recomendable, porque estoy empezando un negocio. Entonces, todo entra a ¿cómo es esto? A una cuenta, y de esa cuenta debería pasar, digamos, pequeños montos simplemente para los pagos que voy a hacer en Facebook Ads. Porque muchas veces Facebook incluso te puede comer un poco más de dinero. Entonces, para estar midiendo eso. Sí. Pero últimamente todo lo estoy haciendo con la última cuenta, que no es lo recomendable. Pues sí, me dejo 5, digamos, porque es bueno tener diferenciado eso, de tal manera que el día de mañana quieras saber dónde mierda has gastado algo, tienes el extracto. Sí, correcto. O sea, tengan sus cuentas separadas. La memoria es frágil, se te puede ir algún gasto, entonces tengan sus cuentas separadas. Yo tengo una que es mi cuenta, pero es la cuenta que utilizamos acá en el hogar, que es la cuenta de solo gastos de la casa. Tengo otra que es mi cuenta de gastos personales, tengo otra que es mi cuenta solo de ahorros en moneda nacional, tengo otra cuenta que es solo de ahorros en moneda extranjera. Yo la eliminé. Bueno, tengo $2 ahí. Bueno. por todos los problemas que está teniendo Bolivia, tuve que sacar. Sí, yo saco cada que tengo, pero como doy clases online y demás, $5 me llega. Entonces, y tengo la otra que era mi cuenta de emprendimientos, empresas, que ahorita no la estoy utilizando, pero sí, lo importante es tener cuentas separadas. Eso, y tenía un tip más, pero lo voy a dejar para, creo que al final del episodio. Pasamos al último modelo. Pasamos. El último modelo es el de porcentajes totales respecto al ingreso total, de forma ya ponderada, equilibrada. ¿Cómo funciona esto? Como lo había señalado casi al principio del episodio, la idea es que cada uno calcule el porcentaje de lo que tiene versus el porcentaje del ingreso total. Si vos ganas $800 y tu pareja gana 500, por dar un ejemplo, el total común es 1,300. Eso quiere decir que 61.50 y pico, 38.40 y pico. Tú pones $615, tu pareja pone 384. Y de esa forma cubren los $1,000 de gastos, pero además cada uno todavía tiene un margen de ahorro personal y tiene un margen para gastos personales. Entonces, hay quien dirá que es más equitativa esta opción. Yo difiero, para mí la anterior es un poco más justa a mi consideración. ¿Por qué? Pero te han llegado algunos comentarios de que esto podría ser una solución. Sí, lo que pasa es que, al menos a mi consideración, esta opción no es la más justa porque realiza una subvención castigando al que gana más.
ese es mi problema personal. Muy con esta socialista alternativa. Es demasiado comunista para mi gusto. Lo realista para nuestro nivel de ingresos común sería de repente que cada uno aporte un 50% de su sueldo, a mi consideración, o un 60% cada quien de su sueldo, pero yo pienso que el gasto tendría que impactar de la misma forma a ambos respecto a su sueldo, no respecto al total común. Pero esa es mi perspectiva. Entonces, de todas formas, esta otra opción también resulta una buena alternativa porque tienes garantizado que cada quien va a tener un margen de ahorro individual y va a tener margen para sus gastos personales. Así que es otra opción interesante. Ya si se van por la opción 50-30-20 o si se van por esta opción de ponderar sobre los gastos totales, ya es un tema que hay que dialogarlo en pareja. Pienso yo, no sé aquí tú qué opinas. No, creo que, o sea, de hecho yo ya estaría cerrando este tema. A ver, para recapitular, porque creo que tienes un tip antes de que concluyamos, yo también. Hemos puesto tres escenarios que podrían ser o que son recomendables Sí. para las finanzas. El que tú me decías que era tu favorito era el de 50-30-20. 50-30-20. Ya, en el que podamos distribuir tus gastos, etcétera, y que cada persona esté dando uno. Ahora, también dependiendo, no es lo mismo para una persona que gana, perdón, no sé, 800 por el 50% que una persona que gana 1300, y también depende si ese 50% cubre, honestamente. O sea, tienes que ser eficiente en tus gastos, sí, pero Sí. depende mucho de la realidad financiera y económica en la que vives. Sí, perdón que te corte, eso es cierto, o sea, la desventaja de mi opción favorita es que tienes que controlar tus números. Y justo iba a llegar a eso como tip mío. Ok. Aquí está el tema. Uno, yo recomiendo, o a mi parecer, de que ambas partes deberían estar tan involucradas en sus finanzas, tanto personales como en pareja. Ahora bien, he visto incluso estrellas que dicen, no, yo no sé cuánto dinero tengo un dinero acá y es como que me ha cortado las tarjetas y me manda dinero cuando quiere, que no sé qué. No sé, porque son muy artistas, porque no les gustan los números, y este es otro tema. Hay personas a las que no les gustan los números, no les gusta estar con Excel, no les gusta o no saben estar con Excel. Y para eso necesitas un buen, no un bueno, pero al menos un nivel decente, tanto de manejo de finanzas personales, como de este tipo de softwares, en la que puedas estar distribuyendo y estar viendo todo, digamos. Que no es la realidad de todos. Porque no es lo mismo para una persona, obviamente, como nosotros, que hemos estudiado algo de negocios, como alguien que ha estudiado algo más artístico. Sí. No digo artístico por no decir, digamos, algo que no tenga que ver necesariamente con un hippie. Pero sí, ahí difiere un poco. Ya le mencioné un par de episodios antes, mi mejor amiga Aranza, que es médico. No es como que le haga así a los números, pero el tip que yo le di y le funcionó es, güey, haz tus cálculos, tu esfuerzo 3 meses y con eso ya tienes una idea de cuánto gastas. Y de ahí no tienes que estar controlando cada factura, cada gasto, cada detalle en un Excel. Solamente hazlo unos 2-3 meses hasta que tengas una idea y ya luego aplicas 50-30-20 y ya sabes, mi 50% tiene que alcanzar para llegar a gastar $500 al mes. No voy a gastar, listo, ya no te vas a fijar en los detalles de que, esta facturita está 10 pesos más, 10 pesos menos, no. No, ¿sabes qué? O sea, es un tema del que estaba hablando, pero también cuando hablamos de que necesita manejarse bien con los números, es porque si voy a previsionar mi bolsa común como un 50%, es porque yo ya, por los pronósticos que tengo y el conocimiento de mercado, precios, etcétera, sé de que puedo hacerme alcanzar a través de las cosas que necesito en cantidad por el precio. Entonces ahí ya entra un poco más de números, digamos. O sea, si ella puede verlo, ok, de lo que yo gano siempre sí se tiene que ir, está bueno. Pero entonces también tienes que saber que tu nivel de gastos se tiene que ir más o menos por ahí, como lo hemos dicho. Entonces ahí también entra un poco más de números y creo que eso también puede afectar a la ansiedad de algunas personas. Entonces lo que yo diría, para alguien que no se quiera meter mucho o no siempre te da el momento, no sé, por cómo está tu vida, no te da para estar todo el tiempo, ok, sentémonos en la computadora y veamos cómo estamos gastando, que puede ser agotador. O sea, como alguien que vende todos los días o casi todos los días, las personas que venden en este emprendimiento que estoy teniendo, me tengo que sentar todos los días. A veces estoy viendo tele, a veces estoy haciendo tareas, a veces estoy estudiando, porque o sea, también trato de desarrollarme, pero no, tienes que venir ahora y tienes que empezar a anotar lo que hemos ganado, hacer cuentas, que te cuadre y de ahí saber cuánto es el margen, bla, 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 bla.
Entonces eso puede ser agotador. Entonces yo como una opción no óptima, pero tal vez paliativa, digamos, o tratando de cubrir así circunstancias, diría, ok, entonces que cada quien pague o distribuyanse los gastos de yo estos, tú estos, y ahí se acabó. Claro, que Sí, es no te da el tiempo. la otra opción que señalaba la segunda, que es la de distribución por categorías. Sí. Después, si hay personas que no se llevan bien con el dinero, etcétera, se puede aprender. Si es algo que te da mucha ansiedad, trata de buscar un equilibrio, pero no estés desapegado de tu realidad. Ajá. Y no tengas miedo de hablar. Sí, eso es bien importante. Y perdón que prolongo un poco más el episodio, pero el tema de las finanzas personales en pareja no es algo que se hable una vez y ya está. Lo que yo recomiendo, al menos para relaciones ya consolidadas, de largo plazo, especialmente si viven juntos, no me importa si están casados o no, es tengan domingo de cuentas. O ya, digamos, cada 2 domingos, pero tengan un día de la semana de sentarse y decir, ok, a ver, ¿en qué hemos gastado? ¿Cuánto hemos gastado? Yo te debo, tú me debes, ¿cuánto? Ajustaremos, normalizaremos y seguimos. Porque hay parejas que dicen, ya, listo, vamos a funcionar 50-30-20. Sí, y en el largo plazo. Y en el largo plazo lo dejan. Tomas un poco, etc. Claro, entonces no. Sí. Tienes que tener un control periódico. Regulado. Cada 15 días, mínimo una vez al mes. Sí, honestamente ahí sí, yo ya no tendré nada que decir, estoy de acuerdo. Ahora obviamente todos estos tips y recomendaciones van a variar. Depende de la pareja. No es lo mismo cuando los dos tienen sueldo fijo, que cuando uno está desempleado, o cuando uno tiene ingreso fijo, el otro tiene ingreso variable. Varía un montón. O qué pasa, por ejemplo, si tienes casa propia y la casa es de uno, como que el departamento es de tu pareja y tu pareja lo compró y es su dinero. ¿Y eso qué significa entonces? Ahora, ¿yo vivo gratis o tengo que pagar alquiler o como que su casa... Soy un trophy wife. Claro, o sea, ¿cómo funciona la cosa, no? Porque, claro, hay parejas que te van a decir, no pasa nada, yo pongo la casa, no te preocupes, y el resto de los gastos los distribuimos mitad a mitad. Pero hay otras personas que te van a decir, no es justo, porque yo estoy poniendo la casa. Entonces, lo que harían en ese caso sería, por ejemplo, averiguar a precio de mercado cuánto cuesta el alquiler de la casa y eso considerarlo como aporte de esa primera persona. Ya depende de los acuerdos específicos que tengan según la realidad de cada quien, pero lo importante es que puedan conversar respecto a números y hagan control periódico. Como último, y eso también lo digo para mí, busquen a alguien con quien puedan tener estos diálogos, porque no toda persona va a tener estos diálogos. Y a no ser de que ustedes estén en una situación extremadamente buena, lo que estamos dando realmente son consejos que les van a servir en el mediano y largo plazo. Correcto. Así que si el día de mañana no pueden hablar de esto de esta manera con una persona, reconsideren muy bien la situación en la que están y si quieren verse a mediano o largo plazo con esa persona. Sí, no, de hecho, ese es un muy buen punto. O sea, y no quiero ser malo, pero es cierto. O sea, si con la persona con la que estás no puedes hablar de esas cosas, lo siento, la estadística está en tu contra. No vas a estar en un largo plazo con esa persona. No es viable. O sea, hay factores de los cuales tienes que poder dialogar. Es importante que en una pareja puedas dialogar respecto a temas de intimidad, respecto a temas de tus emociones, respecto a temas de planificación familiar, respecto a temas de proyecciones a futuro, de tu desarrollo profesional. Tienes que poder hablar de finanzas personales. O sea, hay temáticas de las cuales tienes que poder dialogar con esa persona. Si no pueden hablar de esas cosas, ten por seguro que a largo plazo vas a tener algún tipo de problema. Y, o sea, si esa persona no está dispuesta a hablar, o sea, realmente desconfían mucho de esa persona. O sea, hay temas detrás de eso, no es que no lo hace porque sí. Y seguramente no son temas buenos, ya sea por complejos, ya sea por traumas, puede causar problemas. Creo que eso sería todo por mi parte. Por mi parte también, Pablo, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos, los esperamos para un próximo capítulo. No se olviden seguirnos en Spotify si no lo hacen y compartir este episodio. Hasta luego.